Bueno, ahí estamos, a ver qué pasa. La tecnología, estamos creo que sí ya transmitiendo, esperemos que Fabián se conecte. Hay algunos amigos lejanos, saludos a todos. Estamos esperando que el padre Fabián se conecte. La tecnología por ahí en tiempos de coronavirus y cuarentena hay una cierta saturación. Voy saludando, sí, a todos los que están saludando a su vez. Así que Juanpi, saludo, Claudia Pinto, Susi Brunet vi por ahí de Mendoza. Ahí está. Sí, vamos a ver, ahí estamos, ahí está. Ahí está, bueno. Perfil, Ok, claro, lo logramos. Claro. No sé qué misterio es este. a ver qué puedo sacar esto, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias a Dios. En este tiempo tan extraño que nos toca vivir con desafíos nuevos y recalculando muchas cosas. Encontrando cosas nuevas también, ¿no? Sí, la verdad, porque no sé si te pasa a vos, pero yo tengo mi agenda también electrónica, online, y cada día me aparecen todas las cosas que había agendado. Y digo, nada de eso se está haciendo. El sábado fui a una fiesta patronal a la parroquia que está más lejos, en la ruta que une San Francisco con Córdoba, que es la 19, una ruta muy transitada, porque une Córdoba con Santa Fe. Eh, ha sido la segunda fiesta patronal que pude ir porque para ir de pueblo en pueblo no se puede, no se podía. Bueno, hasta esa noche se podía, al día siguiente ya no, ya hay como nuevas, porque esto es día a día, ¿viste? O sea, aparecen casos, los pueblos cierran sus ingresos y bueno, tenés que reacomodarte y reencontrar formas de contacto, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Tenía ganas de que hablemos un poquito y preguntarte algunas cosas y ver tu mirada y compartir, ¿no? Y provocar también en la gente que pueda acompañarnos, provocar pensamientos y Sí, sueños, anhelos respecto bueno, de la iglesia bueno, es nuestra familia, nuestra madre, nuestra todo en este tiempo está descubriendo cosas nuevas y experimentando nuevos desafíos, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaba era hablar un poquito de vos, contar algunas cosas, ¿no? Que sos obispo de San Francisco de Córdoba, además tenés una tarea en el episcopado también, ¿no? Estás a cargo sí, del acompañamiento sobre todo de las víctimas de abusos y una cosa durísima, ¿no? Y te toca eso como obispo, sí. cual también, además de tu diócesis, y además tu presencia en las redes, que sos el obispo de las redes, porque estás muy presente en Twitter, en Instagram, y hasta TikTok creo que tenés. Eh, sí, esa es la última incursión, con todos los miedos, pero bueno, hay que ser un poco cara dura, porque si no es aprender todos los días algo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, alguien me decía, ¿y cuándo vamos a hacer un bailecito de eso que se hacen entre no? Le digo, hasta ahí ya no llego. Puedo cantar si quieren, pero bailar no, eso no, dejémoslo a los más jóvenes. Hay algunos curas, seminaristas, monjas que lo hacen, No, sí, pero poco este, ya eso.
Ya es mucho, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Así que, Y me no, gustaba, sí, decime, Fabián, decime. me gustaba hablar con vos de la iglesia, que es, como te decía, nuestra casa, nuestra familia, hogar, ¿no? Y que la iglesia, como todo, no solo por la pandemia, por la cultura en que vivimos, por el tiempo que vivimos, estamos como encontrándonos con desafíos muy grandes y muy nuevos. Entonces, Sí, quería hablar con vos porque, bueno, sos un hombre de iglesia, un hombre de la iglesia, que me cuentes un poco eso, cómo es tu vínculo con la iglesia, sí, sos obispo, sí. no nací. Bueno, para quienes nos están siguiendo, yo tengo 56 años, este es el séptimo año, he entrado al séptimo año aquí como obispo de San Francisco. Yo digo, pues soy mendocino de origen, nací en el este de Mendoza y ahora estoy en el este de Córdoba, ¿no? Así que ese es un poco el derrotero que Dios me ha permitido recorrer. Eh, pero vos usaste una imagen que para mí es muy, muy fuerte y que no es solamente un decir, la iglesia como casa, como familia, ¿no? Yo provengo de una familia, mis padres básicamente, mi padre hace 11 años falleció, eh, mi madre es muy viejita, vive con mi hermano menor en Río Negro, en las afueras de Chipoleti, pero ellos provienen de familias cristianas, católicas, mi madre es hija de italianos, mi padre es hijo de criollos, pero bueno, como se dan esas cosas que a veces comentamos en nuestra vida pastoral, ellos cumplieron ese paso de pasar de una fe más bien tradicional que se recibe y se respiraba en una sociedad que era macizamente católica a la opción personal de fe por el encuentro con Jesús, con Cristo, ¿no? Para mí eso es muy valioso. Y te cuento algo, Fabián. Pensando en lo que íbamos a conversar, ha sido la primera vez que caí en la cuenta de este dato, de este hecho, digamos. Si yo reconozco como algo de lo más valioso de mi vida, esto que dice Aparecida, conocer a Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida y darlo a conocer es la alegría más grande que tenemos. Esto tiene un origen en esas dos rocas de mi vida que son mi padre y mi madre. Mi padre era diácono permanente, nos ordenamos diáconos juntos en el año Parece 89. fuerte, qué fuerte, Sí, qué regalo lindo. sí. Y hay algo misterioso ahí, porque mi papá, los dos últimos años de su vida, 2 años y medio, se le declaró con mucha fuerza el Alzheimer. Ya no me reconocía, no me reconoció. Pero, y yo, digamos, ese último tiempito, él murió siendo yo obispo, obispo auxiliar de Mendoza. Él nunca supo que yo fui nombrado obispo. Un hombre que a los 14 años, murió a los 86, ya era delegado de Acción Católica, es un hombre que la iglesia y la familia, esa es mi experiencia, era una sola cosa, ir de mi casa a la iglesia de la parroquia, a la parroquia, a mi casa era pasar de una habitación a otra de mi casa. Pero bueno, esas cosas que tiene Dios, que yo creo que lo hubiera gozado legítimamente de ver que su hijo, cura, era nombrado obispo, pero bueno, no se dio. Pero sí tuve la experiencia, él murió estando yo en una visita pastoral en una parroquia vecina, pero yo pude, un par de días antes que él muriera, pude acostarlo y como siempre le di un beso en la frente y le dije, chao papi. Me miró y me dice, chao hijo. Eso fue lo último que yo escuché de mi papá. Después lo acompañé en el momento final, recé las oraciones del ritual. Pero digo, la iglesia es eso, digamos, para mí, no sé, para alguna persona puede decir la iglesia, el papa, la institución, para mí es eso, tiene, como le gusta decir a Francisco, ¿no? Esa carne concreta, una familia que le enseña a rezar a sus hijos, somos 3 hermanos, el del medio ya partió hace un par de años, partió a la casa del padre, eh, pero haber transmitido la fe, que mis padres me hayan transmitido la fe, me hayan enseñado a rezar,
Pues a mí me gusta decirle a las familias, enseñar a sus hijos a rezar es salvarles la vida, porque uno les dice, mira, yo no sé qué te va a pasar en la vida, qué vas a vivir, qué vas a sufrir, Qué pero yo te frase, doy un punto de referencia que es Dios. Vos con Dios contás para vivir, también para pelear la vida, y eso se lo debo a mis padres. qué frase tan linda. A un hijo a rezar es salvarle la vida. Sí, tal cual, ¿no? Y hablabas recién de una experiencia, de ese pasaje de una fe, si se quiere, más Sí, tradicional, decías, a una fe vivida, a una experiencia, o sea que viste la vida cristiana de tus padres. Eso fue lo que te impregna, en definitiva, ¿no? sí. La vida, la Y vivencia. mira, y si me permitís un salto en el tiempo, eh, tanto en lo que está viviendo la Iglesia en este último tiempo largo del concilio a nuestros días, pero en este momento, Fabián, en este momento de cuarentena, donde de repente, porque fue de un día para otro, acá en San Francisco, la vida litúrgica se suspendió unos 10 días antes que en el resto del país. A mí me llamó un jueves a la tarde el encargado de salud de la MUNI, de la municipalidad. Esto es una ciudad pequeña, así que nos tenemos un trato así muy... Y me dice, obispo, ya no van a poder este fin de semana celebrar las misas. Bueno, eh, y digo, esa incertidumbre inicial y para dónde vamos y qué hacemos. Y bueno, arrancaron las transmisiones, la catequesis por WhatsApp, bueno, la Cáritas, lo que ha hecho Cáritas, no solo este fin de semana, sino impresionante. Digo que se ha acelerado este proceso en el que las personas como que somos llevadas a decir, ¿y Cristo qué? Y cómo, qué significa Cristo para mi vida, ¿no? Un poco lo decía yo el domingo en la misa, porque viste que el Evangelio empezaba con estos judíos que discuten entre sí, ¿y cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Decía, no es, la dificultad no es la Eucaristía, la dificultad es Jesús. ¿Cómo defino mi vida delante de Jesús? Yo creo que este es el gran desafío que la Iglesia tiene hoy, pero también creo que el Espíritu está trabajando en esa dirección. O sea, muchas cosas están cambiando y van a seguir cambiando en nuestra iglesia, ¿no? De presencia social, se lo decía el Papa a los cardenales a fin de año, una frase muy fuerte. Él les decía, retomando una frase del cardenal Martini, es decir, tenemos que aceptar que ya la iglesia no tiene una presencia en el mundo del pensamiento, definiendo líneas como en otras épocas. Pero en positivo eso significa que cada uno de nosotros está siendo llevado a ese abismo que es Jesús de Nazaret y decir, bueno, ¿y ahora saltamos o no saltamos? Creo que ese es el desafío más lindo que tiene la iglesia hoy y mi misión como obispo, yo la entiendo básicamente desde aquí. Por eso también la presencia en las redes, ¿no? Eh, Digo, yo trato de que mi presencia en las redes, aunque no siempre lo cumplo, porque las redes es un mundo muy particular, es que la propuesta de Jesús esté presente y Es cómo que ayudar a las personas a eso, ¿no? yo me acuerdo cuando hace unos años, todavía era Papa Benedicto XVI, que empezaba todo esto de las redes y que él incursiona. ¿Te acuerdas que Sí, habla de Twitter? Y él empezó a hablar, yo creo que él fue el primero que empezó a hablar de las redes como un universo, el sexto continente, decía, ¿no? sí, En un momento, sí, el sexto continente, como un lugar donde hay gente, y yo pensaba mucho en la experiencia de la llegada de la iglesia, del Evangelio a nuestras tierras, a nuestra capital. claro, Fue cuerpo a cuerpo, despacito. eh, También así es como desembarcar en un continente gigante, lleno de jóvenes sobre todo, eh, sí. con un lenguaje que un poco ya no sabemos, habrá que aprender un poco, pero en definitiva Sí. es dar un continente con un mensaje con el mensaje de Jesús. Eh, Hay sí, mucho. Benedicto y Francisco utilizan una expresión que yo creo que es del padre Antonio Spadaro, que es este jesuita que tiene Sí, varios libros, incluso está pensando teológicamente lo que significa el mundo de la Internet y de las redes. Spadaro usa una expresión que yo uso mucho, que es habitar las redes, no simplemente un medio de comunicación,
como medios tradicionales, escribimos un boletín, escribimos en un diario, sino es un lugar donde habitamos realmente. Y mira, y te cuento una experiencia de hace unos minutos, un poquito antes de entrar en conexión con vos. Cuando fuimos el año pasado a la visita de Límina, fuimos a visitar Asís y el obispo de Asís nos mostró entusiasmadísimo la tumba de Carlo Acutis, este chico de 15 años que falleció de leucemia, el apóstol de la Eucaristía es mi autopista al cielo, un gran influencer, este, empezó tenía un blog, etcétera, etcétera. Yo subí a Instagram el otro día y a las redes la noticia de que el 10 de octubre lo beatifican en Asís precisamente. Y me contactaron, pero recién, unos chicos cordobeses que han abierto un podcast en Spotify sobre vidas de santos. Y me mandaron, y yo ya lo he posteado, el podcast que hicieron con una joven, igual que ellos, de México, hablando, narrando la vida de Carlo Acutis. Jóvenes, hablándole a jóvenes, después tienen hablan de Brochero, de Juan Pablo II, de Madre Teresa, se puede buscar ahí en Spotify, ¿no? No me acuerdo el título del canal, pero creo que es Testigos de la Esperanza, algo así, porque es T-I-D-I-E. Y digo, mira, eso, digamos, ya el Evangelio habita las redes, así como hay tanta cosa rara, tanta agresividad, la agresividad en las redes a mí personalmente me golpea mucho y me moviliza mucho, ¿no? Y uno tiene que hacer el esfuerzo de no engancharse con esas expresiones a veces, y sobre todo cuando son expresiones que hacemos los mismos cristianos, ¿no? El Papa lo ha dicho varias veces, ¿no? A veces el modo como nos destratamos los católicos en las redes es impresionante. Pero junto con eso están estas otras iniciativas de gente que habita las redes, jóvenes que habitan las redes, llevando el Evangelio, aprendiendo a llevar el Evangelio, como decías vos, como ocurrió aquí en nuestras tierras, ¿no? También con la ley del ensayo y el error. Eso creo es muy valioso. Y ahora esto de estar en cuarentena y todo, yo creo que hay dos, me gustaría que pensemos, pero que hay dos herramientas que nos ha dado la providencia estar ahora anunciando el Evangelio. Primero, bueno, la tecnología, ¿no? Tenemos tecnología Sí. en Córdoba, yo en Buenos Aires, y Sí. esto después poder colgar lo que quede, que quien quiera verlo pueda verlo. Es una tecnología maravillosa en un punto para poder Sí. pensar. Pero por otra parte tenemos una herramienta, si se quiere, más eh, eh, pastoral, te diría que es la gran historia de la Iglesia, sobre todo desde el concilio para acá. Toda la historia. Pero digo, las herramientas que nos da la Iglesia para el diálogo. Sí. Sí, Vaticano, sí. Pablo VI, bueno, Juan Pablo II, Benedicto, bueno, en fin, Aparecida, desde los últimos 50, 60 años, la Iglesia está muy interesada en dialogar. Entonces, Sí. Sí. Eh, Mira, yo digo, lo decía ya como cura, pero como obispo con una conciencia muy fuerte por lo que significa nuestra misión como obispos, ¿no? Lo que el obispo significa para la comunión en la iglesia, ¿no? El ser parte del colegio episcopal. Yo me siento obligado, dulcemente obligado, por el Concilio Vaticano II. El concilio creo que es la gran profecía del Espíritu para la Iglesia, para estos tiempos. Yo creo lo que ocurrió, yo nací en diciembre del 63, cuando había terminado la primera sesión y estaba por comenzar la segunda sesión, ¿no? Eh, Creo que nuestro ministerio como curas, como obispos, la iglesia, ha recibido aquí una profecía muy grande de parte del Espíritu para estos tiempos que están comenzando, este tremendo cambio de época, Francisco lo remarca muchísimo, que está revolucionando todo y no sabemos bien hacia dónde vamos. Y tenemos que convivir con esa cantidad de incertezas que ahora, incertidumbre es la palabra clave en todo el mundo en esta pandemia. Pero ¿qué nos ha dado el concilio? Y por acá quiero engancharlo del diálogo, Fabián. Yo creo que la gran gracia que el concilio le ha hecho a la iglesia es
volver a decir, muchachos, Cristo, Cristo es el centro. Yo siempre cuento esta anécdota. El 11 de octubre del 62, cuando Juan XXIII inaugura el concilio, el Observatorio Romano hace una edición especial y a toda la primera página está una gran imagen de Juan XXIII, el pontífice entonces, y abajo una leyenda en latín que dice, Ecclesia Lumen Gentium, la iglesia, la luz de los pueblos. Fíjate, la expresión luz de los pueblos quedó, y es el documento más importante del concilio, pero ya no es la iglesia la luz de los pueblos. La luz de la iglesia es Cristo, así comienza el Lumen Gentium. Lumen Gentium cum sit Christus, el que es la luz de los pueblos es Cristo, y la iglesia es un sacramento en Cristo como un sacramento de la unidad de todo el género humano. Es decir, recentrarnos, el centro es Cristo. Por eso, si esto está en el centro, si es la persona de Jesús, y cuando la iglesia pierde el centro, ahí comienza a embarrarse todo, ¿no? Voy a tirar un poquito de Eh, pimienta. ¿Cómo? Voy a tirar un poquito de pimienta. Sí, sí, Porque sí. nosotros nos pasa, me pasa a mí, el diálogo lo entendemos como un valor y lo vemos. Ahora, es muy difícil dialogar, Sí, no por el otro, por uno mismo, cuando estamos en un mundo tan diverso, en un mundo que, sí, por ejemplo, culturas tan extremas y tan contrarias a la nuestra. Entonces, sí, dialogar a veces, que para dialogar necesitamos alguien que quiera dialogar del otro lado, ¿no? Pero la actitud de diálogo, eh, ¿cómo vivís vos esa búsqueda de diálogo, sobre todo con los que no creen lo que vos crees, lo que vos ves, no buscan lo que sí. vos buscas? ¿Cómo se dialoga? Eh, ¿Cómo tiene sí, mira, coincido, retomo y coincido con lo que vos decís. Creo que lo primero, al menos, a ver, acá yo hablo desde mi experiencia, de cómo me planto yo frente a esto. Creo que hay que aceptar de corazón, no con resignación, esta real diversidad. Me pasa mucho con la Argentina. La Argentina es mucho más diversa de lo que a veces podemos admitir. Es mucho más diversa de cuando yo me ordené cura hace 30 años y camina hacia una diversidad mayor. Aceptar esto como una riqueza. Bueno, y lo segundo, y esto yo se lo debo a un obispo vasco, español, Juan María Uriarte. Él fue obispo de San Sebastián mucho tiempo y bueno, le tocó su ministerio en buena parte viví del unos, problema de ETA, todo viví unos días, lo conocí. viví en Argentina, ¿Cómo? que viví unos días Sí, varias veces ha venido a Argentina. Él tiene un libro precioso sobre la reconciliación, una palabra que para nosotros en Argentina es una palabra difícil de pronunciar por toda la historia de la violencia política de los 70, ¿no? Y que la Iglesia, me parece a mí, se apresuró a utilizar cuando salíamos del proceso. Pero es una palabra evangélica, viene del corazón del evangelio, ¿no? Uriarte, en este libro que él escribe con el trasfondo del problema vasco en España, él ahí es muy bueno, es muy sencillo, es muy breve. Ahí me dio una luz muy grande, dice, con el que es tan distinto de mí, que en algún punto ha estado no solo en la vereda de enfrente, sino que hemos estado agrediéndonos mutuamente. No buscar la reconciliación por acordar nuestra visión del mundo, nuestra filosofía, ni siquiera la misma interpretación de los hechos de la historia. El punto es reconocer que es otro como yo, es un semejante. En cristiano eso significa lo de Pablo VI, todo hombre es mi hermano, es decir, y creo que en eso en Francisco es muy fuerte, lo era también en Juan Pablo, creo que con una intensidad muy grande, la capacidad de decir, bueno, yo dejo de lado un montón de cosas que nos pueden separar y enfrentar, y que en algún momento tal vez tengamos que mirar de frente, pero ahora miremos lo más valioso que tenemos. Eh, eh, Nuestra común humanidad. Ratzinger, de joven teólogo,
él dice que entre el creyente y el no creyente, la duda, el quizá, para el creyente es y quizá el ateo tenga razón, y para el ateo es quizá el creyente tenga razón. Eso indica un punto de contacto. Yo creo que individuar esos puntos de contacto le dan humanidad al día. Es lo más difícil. Pensemos en la realidad argentina. Creo que el desafío, para mí el desafío más grande de la Argentina, contando con que la pobreza es enorme, ahora estamos en esta emergencia sanitaria que nos va a dejar un país socialmente devastado, pero creo que la convivencia sigue siendo el gran déficit espiritual, humano y ético de los argentinos, ¿no? Eso es mi mirada. Y por eso me parece que apostar por el diálogo, aparecer incluso como ingenuos, que yo creo que no lo es. Además porque somos discípulos del Logos que se encarnó, ¿no? Que entró en la oscuridad de la historia humana y desde allí creo que sostiene todo esfuerzo de búsqueda de la verdad, de este conectar con la humanidad del otro, ¿no? Me parece que en esto la Iglesia tiene un rol fundamental, una misión muy fuerte. Digo, bueno, es un tema, un gran tema para hablar, ¿no? Sí, y un gran tema porque surge en medio de tensiones, ¿no? Un diálogo es un momento de muchas tensiones, tanto en la historia de nuestro país, en el mundo, pero para la iglesia, ¿no? La iglesia está en medio de muchas tensiones en este momento. Toda Sí, la iglesia, desde Jesús, había algunos discípulos más conservadores y otros más progresistas. sí, sí. Los Y eso es judaizantes, inevitable, los y eso es judaizantes, inevitable. inevitable, ¿no? Que haya. El tema es saber aceptar, como decías vos, de corazón, con alegría, la diversidad. Y poder integrar eh, como una riqueza, ¿no? Bueno, pero Sí, eso digo que, por otra parte, yo veo que ni siquiera en la iglesia dialogamos demasiado. A veces tampoco sabemos dialogar. En la iglesia, sí. Bueno, con blogs y esas cosas, ¿viste? A veces pareciera que, ¿viste? Que hay muchas posturas muy radicales y que, bueno, hay que aprender a dialogar. ¿te acordás que en el primer sínodo sobre la familia, el sínodo extraordinario, creo que una de las primeras, si no fue la primera intervención del Papa, él le dijo a los sinodales, hablen con franqueza, escúchense con humildad. Me parece que eso es un principio muy importante, porque sí coincido que, no obstante, en la Iglesia crece la conciencia del diálogo desde Iglesia Anzuam, ¿no? Año 64, en medio del concilio, la gran propuesta de Pablo VI, un gran hombre del diálogo. Creo que parte de su cruz viene por aquí. Sin embargo, creo que los enfrentamientos que han habido y que siguen existiendo en la Iglesia, eh, eh, sí, son un antitestimonio. No sé si estamos tan acostumbrados, estamos tan entrenados a un diálogo verdadero y real en los términos que lo venimos definiendo dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Vos te acordás cuando yo lo releí hace poco, cuando Benedicto liberó la misa tridentina, que causó tanto revuelo, él acompañó el motu proprio con una carta personal a los obispos, ¿no? Y él volvía sobre algunas de estas ideas, ¿no? La necesidad de saber discernir, diríamos ahora, la parte de verdad que hay en el otro, conectar con ella y no dejarnos simplemente llevar por el apasionamiento del momento porque terminamos desgastándonos unos a otros. Citaba unas frases de Pablo a los Gálatas, ¿no? Donde dice eso, y parece mentira que nos estemos mordiendo unos a otros de esta manera. Yo creo que tenemos un déficit en la iglesia que tenemos que enfrentar, una capacidad de diálogo mayor. Bueno, creo que este tiempo eh, eh, se puede acelerar estos procesos
de diálogos intraeclesiales. Francisco ha propuesto con mucha fuerza el camino de la sinodalidad, que en definitiva es eso, ¿no? Es gastar mucho tiempo en escucharnos, en escucharnos. Yo ¿Sabes qué? pondría ahí. A mí me genera mucha esperanza, incluso todas las tensiones que se ven desde el Papa, que genera el Papa, porque el Papa genera muchas tensiones, Sí, todo dentro de la iglesia, digo, no es ningún secreto, digo, obispos, hay cosas que por ahí hace un tiempo nos querían mucho, ¿no? Pero yo creo que a mí todas esas cosas me suscitan esperanza. Creo que es tan fuerte el mundo del espíritu que nos está sacudiendo, ¿viste? Como dice la canción de Cini, tan linda, ¿no? Nos arranca desde adentro, ¿viste? Eh, sí. ¿Qué esperanza encontrás vos en en esta circunstancia a veces un poco que puede causar incertidumbre, que puede parecer de muchas tensiones, muchos, no sé, los escándalos, los problemas? ¿Encontrás esperanza en medio de todas estas noticias aparentemente grises? Mm. Sí, a condición de hacer un proceso, digo, yo por mi forma de ser, por mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, soy un hombre que trata de huir, no, no huir de los problemas, sino decir, cuando la cosa empieza a empiojarse, yo noto interiormente que me siento mal. Pero lo que he aprendido, Fabián, es que, lo cual no quiere decir que lo haga siempre, porque en eso, es que este tipo de tensiones hay que mirarlas de frente, eh, y ponerles nombre a lo que vivimos, a lo que sentimos, a lo que despiertan. Por ejemplo, vos hablaste de los gestos del Papa, ¿no? Gestos, palabras. eh, Algunas cosas desconciertan y generan polémica. Yo creo que no hay que tener miedo. Creo que en eso, a ver, este, vos vivís, ejercés el Ministerio de Buenos Aires. Yo digo que Bergoglio tiene un cierto desparpajo porteño para hacer las cosas, ¿no? Y eso genera, sí, en un primer momento sí, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué dice? Pero después en un segundo momento, si vos lo mirás de frente, empezás a mirar otras cosas. Fíjate la imagen de Francisco el 27 de marzo en la oración en la Plaza San Pedro, ¿no? Verlo caminar así, medio rengueando, como acá, subiendo la escalinata hacia el Cristo, en ese momento de la crisis, fue una cosa muy fuerte. Yo creo que esa imagen del Papa, y el modo desprovisto de poder, ¿no? Porque era su figura blanca, digo, incluso él es muy austero en los símbolos externos, en sus ornamentos, en su modo como se presenta. Despojado de ese poder, en esa simplicidad, casi diría desnudo ante el crucificado, me parece que es como la actitud de fondo. Lo que a mí me despierta esperanza es que mirando de frente las cosas, los problemas, las tensiones, los problemas que no sé que que sé que no voy a poder resolver, porque tienen tal complejidad, como todo este tema de los abusos que vos mencionabas antes, ¿no? Es un tema de una complejidad donde hay tanto sufrimiento humano, tanta miseria humana, pero en medio de todo esto, ver cómo, por ejemplo, los laicos empiezan a mirar estas cosas, lo que yo te contaba recién de estos chicos, o lo que yo soy testigo de lo que los laicos están haciendo en la diócesis argentina para ayudar a las iglesias, a enfrentar el problema de los abusos. Los laicos, nosotros tenemos nuestro rol como obispos, pero la delantera de alguna manera la están tomando los laicos. Bueno, esto sí me genera esperanza porque yo ahí descubro que la promesa que Jesús nos ha hecho, que es la que sostiene nuestra esperanza, estaré con ustedes siempre, en todo momento, estaré con ustedes. Me parece que eso para mí es una experiencia muy fuerte, ¿no? Porque creo que la esperanza cristiana es eso, ¿no? Saber que vamos a contar, que no nos va a faltar la gracia del Espíritu Santo para ser fieles al Evangelio en cualquier circunstancia de la vida. El caso extremo es el mártir. Mirá Charles de Foucault, el modo como muere.
con un proyecto que humanamente no pudo realizar, ¿no? A Francisco lo han criticado mucho porque él usó una vez una expresión que de Francisco. Él dijo que Jesús es un fracasado. ¿Cómo? Jesús es un fracasado y es el Redentor. Pero desde cierta perspectiva, es decir, nosotros somos discípulos de un tipo que terminó solo, abandonado por todos, solo un pequeño grupito, donde obviamente estaba su madre con algunas mujeres y temblequeando, me lo imagino yo, a el discípulo amado. Solo, desnudo, colgado en una cruz, abandonado por todos, la autoridad, la opinión pública. En cierto modo la cruz es un gran fracaso, pero allí está Dios. Y de ahí empieza a crecer la resurrección. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Claro que cuando estás en una circunstancia así, nos toca vivir de tanto en tanto esto de los abusos como otras situaciones dolorosas de la iglesia. Es muy bonito decirlo, pero en el momento ahí supone un acto de esperanza muy fuerte. Yo creo que la esperanza eh, eh, la misión de la iglesia hoy es llevar esperanza. Yo creo que te decía en alguna comunicación previa que teníamos, para mí la esperanza está quebrada en los corazones. Por eso llevar esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza que es Jesucristo, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, y una cosa que también me impactó en esa comunicación previa, cuando me hablaba de esa luz que es la iglesia despojada de poder, Sí, porque si algo nos está pasando, realmente es eso, ¿no? Una iglesia que va en los términos del mundo, si querés, en términos mundanos, la iglesia es cada vez menos poderosa, gracias a Dios, sí, punto, ¿no? sí. Este, ¿cómo soñás la relación de la iglesia con el poder? ¿Cómo te parece que, porque es muy complicado, en toda una Es sociedad, muy ¿cómo, cómo lo vivís? Sí, es una tensión porque, por un lado, creo que la iglesia despojada de poder y de poder político, creo que tenemos que caminar hacia eso con mucha fuerza. Pero somos herederos de un camino, no podemos desentendernos. Eh, Somos la iglesia que cuando nace se implanta aquí en lo que hoy es Argentina, se implanta porque viene con España y ese vínculo entre autoridad religiosa y autoridad civil y poder político es muy fuerte, ha tenido y sigue teniendo algunas cosas muy buenas, sobre todo en los pueblos, bueno, pero que la tentación del poder que no entendamos que la fecundidad de la iglesia pasa por ser un poder entre otros poderes. Y creo que por un lado, creo que es la gran acción purificante del Espíritu en este tiempo. En su último viaje a Alemania, Benedicto se lo dijo a los laicos alemanes. Él les dijo una cosa que en esto es un punto que yo veo que hay una continuidad muy fuerte entre los dos papas, ¿no? Benedicto y Francisco. Él se lo dijo al estilo alemán. Él dice, en definitiva, cuando la Iglesia ha vivido procesos grandes de secularización, al final eso ha sido beneficioso, porque el resultado ha sido una iglesia más libre, una iglesia más libre para vivir el Evangelio y para llevarlo despojado de todo poder. Dicen que cuando los obispos franceses fueron a decirle a San Pío X, en 1905 fue la ley de separación Iglesia y Estado en Francia, que tuvo muertos, fue muy violenta, fue por una violencia laicista muy grande que encontró una reacción, obviamente, del catolicismo francés, que es muy fuerte. Cuando los obispos franceses fueron a decirle al Papa, San Pío X, vamos a perder los bienes porque es la incautación de todos los bienes de la Iglesia. Dice que Pío X les dijo, perdamos todos los bienes, pero no perdamos el bien con mayúscula, que es el Evangelio. Y es verdad, uno mira después lo que ha pasado en el camino que de la Iglesia francesa, después de ese momento muy duro, en el 2004-2005 se cumplieron 100 años, ahí Juan Pablo, tuvo unas intervenciones muy buenas, ¿no?
haciendo ver esto precisamente, cómo ese despojo significó mayor libertad para anunciar el Evangelio, y yo creo que va por aquí. Ahora, es una tensión que en algunos, como los obispos, los curas, en algunos laicos también, lo vivimos con más fuerza, porque yo no puedo negar que mi rol como obispo me sigue me coloca al frente de la iglesia, un rol institucional en el que mi palabra tiene un peso para la sociedad, para la autoridad pública, que es importante y que yo trato de ejercer lo más responsablemente posible. Así, digamos, los obispos de las diócesis más grandes o la misma conferencia episcopal. Pero la Iglesia Católica en Argentina viene recorriendo este camino del concilio a nuestros días, que se aceleró sobre todo en la época en que el cardenal Carlick asumió como presidente de la conferencia episcopal y obviamente con Bergoglio como presidente de la conferencia y los que han seguido después. ¿Cómo, bueno, te saco un poco de esto y vamos a estar un poco en la cuarentena, ¿no? En este momento que Sí, es tan especial. Eh, el Papa me llamó la atención que dijo, ojo que esto no es la iglesia, dijo, ¿no? Todo lo virtual. En un momento dijo, esto viene bien ahora, pero la iglesia es puntos, este, ¿cómo vivís? ¿Cuáles son las luces y las sombras de este sí. momento que estamos viviendo? Sí, yo creo que Francisco como que oscila en sus afirmaciones, porque es lo que estamos viviendo todos, ¿no? Hemos descubierto un potencial enorme en estos medios, pero la Catedral de San Francisco es muy grande, tiene lugar para 1.500 personas sentadas. Celebrar la Pascua con una camarita, con un celular, con dos o tres chicos que cantan, es muy impactante, muy extraño. Mira, lo comentábamos la noche de la vigilia con todo, no llegamos a ser 15 personas, entre todos los que estábamos ahí. Sí, fue muy intensa, rezamos mucho, pero fue muy extraña, porque se ha abierto un camino, todos los curas, o la mayoría de los curas dicen, bueno, acá se ha abierto un camino que no vamos a volver atrás, pero nos damos cuenta que nada eh, sustituye el encuentro personal, la celebración litúrgica vivida con el pueblo, digamos. A mí como obispo, una de las cosas que más extraño ahora es ir de pueblo en pueblo, las fiestas patronales, las confirmaciones, ese mano a mano que se da, cantar, rezar con la gente, las grandes fiestas populares, acá hay dos grandes santuarios, uno María Auxiliadora en la zona gringa y en la zona criolla la Inmaculada, la Virgencita. Son fiestas que, digamos que en los que vos rezás porque te dejás llevar por la oración y la piedad de la gente, del pueblo, digamos, ¿no? Bueno, eso es insustituible, ¿no? Pero creo que lo que estamos viviendo ahora, si lo sabemos aprovechar bien, nos va a ayudar a volver a nuestras celebraciones con una mirada distinta, creo que más honda. Bueno, yo se lo he propuesto, bueno, los obispos de Córdoba hicimos un videíto y cuando tuvimos que presentar el protocolo nuestro, insistiendo un poco en esto, ¿no? Y ahora en la diócesis nuestra, en estas semanas hasta fin de mes, hemos promovido que los consejos parroquiales de pastoral, recién me llama un cura que terminaba la reunión, volvamos sobre la pregunta no solo cómo vamos a volver al culto, sino que estamos aprendiendo de nosotros, de Dios, en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Me parece que si esto lo sabemos conducir, creo que la calidad de nuestra experiencia de fe va a dar algún pasito importante adelante y nos va a permitir eh, en los pasos próximos, no quiero decir cuando termine esta emergencia, porque no sabemos bien cómo va a evolucionar todo esto, pero creo que podemos hacerlo con una calidad espiritual y humana mejor. A mí me ha llamado mucho la atención, lo pensaba el fin de semana en Corpus, que de todo lo que hacemos en nuestras parroquias, tal vez lo que primero vamos a recuperar visiblemente
es la Eucaristía, es el don, es decir, es lo que hace Él, eh, y que nosotros acogemos, ¿m? Como quien recibe un don, eso, ¿no? Eso es muy, me parece que es una cosa que hay que sacar de punta, ¿no? Y digo, yo creo que una de las cosas que vimos como comunidad, en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Nos unió, ¿no? A toda la iglesia, a todo el mundo, necesitar los sacramentos, ¿no? Nosotros podemos celebrar misa, entonces yo puedo comulgar, tengo esa gracia, pero lo que Sí, extraño confesarme, o sea, nunca tengo que sí, extrañar a sí, confesar. Y sí, sí, primero eso, y luego extrañar nuestra gente, la comunidad, extrañar mi comunidad, mi sí, gente. tal cual, tal cual. Entonces, es como que se hacen presencias interiores. Yo creo que como dice esa canción de Facundo Sarabia, ¿viste? Uno valora las cosas cuando las suele, Sí, ¿viste? Como creo que es realmente como un don valorar el gran don de los sacramentos y el gran don de la comunidad, de la comunidad. sí, tal cual. Pues, la iglesia no puede vivir sin el sacramento, ¿no? Ahí está Emaús, ¿no? Que no podemos vivir sin el sacramento, sin el encuentro con Cristo, sin el estar uno al lado del otro y rezar juntos, porque es la visibilidad. Me acuerdo que los padres de la iglesia decían que lo que era visible en el Verbo encarnado ha pasado a los sacramentos de la iglesia, esos gestos tan humanos como puede ser compartir el pan y el vino, ungir con aceite la frente, el pecho de un niño que se está bautizando o de un abuelo que está llegando al final de sus días. Imponer las manos, todos los sacramentos tienen la imposición de las manos, ¿no? Son gestos de una humanidad tan grande que los ha querido Cristo, o sea, no podemos vivir sin esos gestos. Eh, por eso me parece que esta oportunidad es como esta cuarentena, esta suerte de ayuno de la Eucaristía. Para nosotros los curas, esta especie de encogimiento de nuestro ministerio, porque andamos de un lado para otro, hacemos tantas cosas, creo que puede ser la oportunidad de repensar mejor lo que estamos haciendo, dónde estamos poniendo el acento. Eh, Bien, creo que se nos abre una posibilidad que no habíamos programado, nuestra programación iba por otro lado. Eso. ¿Qué pensás que nos está mostrando el Espíritu Santo? ¿Dónde ves el Espíritu Santo en medio de toda esta situación que vivimos? Sí. Mira, creo que en el encuentro persona a persona, porque incluso en esto, Fabián, en este medio virtual, en este encuentro con todas las personas que nos están siguiendo y que veo algunos comentarios, eh, creo que la nostalgia del encuentro de las personas, te habrá pasado a vos con algunas personas o de tu familia o de tu parroquia, eh, abuelos que dicen, me trajeron los nietos el domingo, después de un mes que no los veía. Eso es algo muy, muy hermoso, ¿no? Otro día me encontré un matrimonio grande que viven acá a la vuelta, son los papás de un dirigente de Cáritas. Un domingo yo iba a misa a la catedral y ellos venían de comprar helado. Y dice, bueno, dice, es un ratito, nos hemos puesto todos de acuerdo. Los abuelos, los hijos, los nietos, cada uno hace algo de comer y después nos lo intercambiamos. O sea, por un instante nos podemos ver todos. Los abuelos vemos a los nietos ven a los abuelos, los hijos a los padres. Esa nostalgia de encuentro me parece que es muy importante y le tenemos que sacar punta porque eso es, cuando la Biblia dice que somos imagen y semejanza de Dios, entre otras cosas está diciendo eso, estamos hechos para la relación, para el vínculo. La imagen que usó Francisco, aquel 27 de marzo que mencioné antes, ¿no? La de la barca, en medio de la borrasca. En esa barca estamos todos y todos somos importantes.
y no nos salvamos solos. Unos están con mucho miedo, pero hay otros que están bregando a brazo partido para que la tormenta no tire abajo la barca, no haga naufragar la barca. Y esa es la realidad. Creo que esa nostalgia de reconocernos como seres humanos y caer en la cuenta de que el modo como hemos organizado la vida, tanto desde un punto de vista social, económico, va en una dirección contraria de deshumanización, ¿no? Ojalá que podamos, creo que el espíritu nos está diciendo eso, esa recuperación de humanidad para crecer humanamente, ¿no? Y que la iglesia tiene que ser en eso eh, casa y escuela de humanidad, parafraseando a Juan Pablo, ¿no? Eh, la calidad humana de las familias, en fin, eso me parece que Sé que te gusta una imagen que usa el Papa, la iglesia como hospital de campaña, ¿no? sí, Contanos un poquito por qué, qué te dice esa imagen a vos y a qué nos invita en este. sí, está bien. Eh, Primero, es una imagen que él usó. Yo no se la había escuchado nunca aquí, tal vez ustedes ahí que lo tuvieron de obispo sí, pero yo se la escuché por primera vez en la entrevista que dio a Spadaro. Ah, ¿Cómo? Sí, que fue la primera gran entrevista que él dio a poquito tiempo de ser elegido papa, ¿no? Es esta imagen que él usa, la iglesia, yo la concibo como un hospital de campaña en medio de una batalla. Dice, donde llegan los heridos, y yo no me voy a preocupar si tiene el colesterol alto o bajo, tengo que salvarle la pierna, salvar la vida, después me ocuparé de lo otro. Es una imagen muy potente. Después la volvió a usar en Río de Janeiro cuando se reunió con el Senam. no lo había. Traduzcamos la imagen, Fabián, de que, porque algunos teólogos lo están pensando en esa línea y yo lo veo claramente. Creo que la figura de la iglesia en estos tiempos, donde hay tantos heridos, van a quedar tantos heridos que no les podemos dar la espalda, nos decía Francisco el 27 de marzo, ¿no? Eh, eh, que la figura de la iglesia tiene que ser la figura de la compasión. Eh, Hay un teólogo alemán que es el padre de la teología política, que es Juan Bautista Metz, que él dice, es muy fuerte lo que yo lo repito habitualmente, ¿no? Que lo primero que a Jesús lo conmueve no es tanto el pecado de los hombres, sino su sufrimiento. Lo que lo moviliza por dentro eh, es la enorme carga de sufrimiento, de heridas que las personas tenemos dentro, ¿no? E incluso si nosotros decimos, bueno, es el que quita el pecado del mundo, el pecado, el fruto del pecado es deshumanizarnos. Nos quita a Dios, nos deshumaniza, genera un sufrimiento muy grande. Eso es lo que mueve a Dios. Por eso la figura de una iglesia con capacidad de compasión, de cargar y hacer suya las heridas del mundo, de las personas. Me parece que ese es el desafío grande que tiene la iglesia de cómo configurarse. Retomemos un tema anterior, una iglesia despojada de poder, porque una iglesia poderosa no es percibida como una iglesia compasiva, ¿no? Aunque lo sea, aunque hay mucha compasión dentro de la iglesia, muchas personas hombres, mujeres, consagrados, pastores, obispos, laicos, que viven la compasión en un grado heroico, ¿no? Haciéndose cargo de las heridas de sus hermanos, ¿no? Pero una iglesia más despojada de poder mundano es más transparente, hace más transparente en una entrevista Francisco le decía a un periodista, la iglesia debe hacer posible el encuentro con el encuentro de los hombres con el amor visceral de Dios, con su misericordia, ¿no? Es este hospital de campaña que me parece que es una imagen muy poderosa y desde ahí reconfigurar nuestro ministerio, cómo deben ser los obispos, cómo debemos vivir los obispos, los curas, cada figura eclesial, me parece que se puede reconocer como transparencia de la compasión y la misericordia de Dios como lo hemos conocido en Jesús. Padre, se nos fue la hora, ¿eh? No.
Ah, sí. una maravilla. Ojalá que, Ah, muchas gracias. qué bueno este diálogo y la verdad que muchas cosas para que Sí, dan calor al pensamiento y al espíritu en estos tiempos, ¿no? Y animan a vivir más cerca de Jesús y hacer de la iglesia que cada uno es, ¿no? Una iglesia más transparente de esa misericordia, de esa compasión. Me dan, sí. me da ganas de hacerlo, me da ganas de- Bueno, es bueno que quede ese hambre para retomarlo otra vez, para seguir pensando, porque creo que acá todos nos tenemos que sentir sujetos de este camino, ¿no? después subí el video porque lo hiciste vos, así que después subílo, Sí, así tenés que razón. así lo podemos como repensar, ¿eh? Bueno, Está padre, bien. muchas gracias, por Fabián, todo este espacio, muchas gracias. un gusto. Saludos a todos los que nos han seguido. Voy a ir Gracias, cortando entonces. Que Dios los bendiga. gracias.